Muy bien. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Maricel Caballero. Soy licenciada en psicología, egresada de la UBA y vengo acá a dar un pequeño taller sobre habilidades emocionales que espero le pueda servir a todos. Bien. Lo primero que voy a necesitar es compartir pantalla. Creo que puedo, ¿no? Sí, acá estoy. Bien. Ahí está. Bien. ¿Pueden ver? Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Em, Bien, vamos a hablar un poco de lo que son las habilidades emocionales. Pueden interrumpirme cuando quieran, pueden abrir los micrófonos. También voy a estar atenta al chat por si quieren hacerme alguna pregunta. No duden en consultarme, ¿sí? Bien, entonces, les comento un poco. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a ver en este taller? En principio, conocer más sobre las propias emociones y la de los demás, cómo comprenderlas, cómo reconocer, cómo autopercibir las propias emociones y cómo también poder captar aquellas emociones que le pasan a los otros, ¿no? Y de esta manera guiarnos y también guiar nuestra conducta, nuestras acciones en relación a eso. Por otro lado, vamos a entrenar competencias y habilidades de gestión emocional y vamos a intentar potenciar habilidades que permitan desarrollar una mayor calidad de vida y mejorar las posibilidades de inserción laboral para todos, ¿no? Pero bueno, me imagino que la gran mayoría se preguntará qué es la inteligencia emocional y para qué me sirve. Bueno, una definición, digamos, clásica, podríamos decir que es la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás. Cuando decimos controlar, no estamos hablando de minimizar o evitar o bloquear algún tipo de emoción, sino más bien de poder regular cierta intensidad con la que sentimos algunas cosas para poder básicamente tener una mejor convivencia, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, utilizando como guía los pensamientos y la acción, ¿sí? De esta manera es que podemos regular nuestras emociones para actuar de una manera más apropiada, ¿no? Como veníamos diciendo. Em, ¿Y qué habilidades tenemos? Bien, en principio, la atención emocional, es decir, lo que veníamos diciendo, percibir y discriminar entre las emociones propias y ajenas, la comprensión de aquello que nos está pasando, poder comprender lo que nos sucede y razonar en relación a esto. La expresión emocional, algo importantísimo, además de poder identificar lo que sentimos, es cómo aprender a expresarlo de manera lo más apropiada posible. Y la regulación emocional, ¿no? Un poco lo que venía diciendo antes, esto de regular las emociones propias y utilizando un poco lo que es el pensamiento y la acción. Pero bien, em, ¿a qué viene el tigre? Bien, ahora me gustaría que participen un poco, si pueden, y me comenten, supongamos, ¿no? Utilicemos la imaginación, pensemos que estamos en el medio de la selva y nos encontramos con este gatito. ¿Qué es lo primero que se les puede ocurrir a ustedes? ¿O qué es lo primero que harían? Tomar la calma. ¿Cómo? Tomar la calma y permanecer tranquilo. Claro, sí, yo estaba pensando en lo mismo. Me quedo paralizada. Esa es más de las mías, sí. Gritar para asustarlo, buscar algo para repelerle, bien, eso ya es como un poco más sofisticado. Em, Salir corriendo, eso es lo que quería escuchar, correr, exactamente. Yo lo primero que hago, veo a este gatito y salgo corriendo, pero no me alcanzan las Pasa que piernas. corre más rápido que nosotros. Por eso no E- dije también. Exacto, pero más allá, digamos, de lo que podemos llegar a pensar, o sea, verdaderamente nos atravesamos algo, un animal como este,
y ni siquiera lo pensás, o sea, directamente salís disparando. O como decía alguien más, te quedás congelado, o sea, es tanto el miedo o el pánico que te puede agarrar que nos quedamos congelados, es muy normal. Y de hecho, también está la posibilidad de tirarle con algo, tirarle con una piedra, ¿no? Es tratar de defenderse. Eh, bien, ¿y por qué? ¿Por qué haríamos esto? Eh, Les cuento, un poco las emociones vienen a ser como algo que nosotros heredamos, digamos. Antiguamente era muy probable que alguno de nuestros antepasados se cruzara con un animal como este y evidentemente reaccionara de esta manera, ¿no? Por ejemplo, salir corriendo. Entonces, esta gente que salía corriendo tenía hijos, tenía descendencia y le heredaba un poco esta característica de salir corriendo. Somos los hijos de los que salen corriendo, la verdad, de los más cobardes. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros terminamos heredando esta característica de reaccionar de inmediato, ¿no? No tanto pensar, pasar por el pensamiento, sino directamente reaccionar. ¿Y por qué? Porque estamos preparados para la supervivencia. Es verdad que hoy en día es poco probable que nos encontremos con un tigre en el medio de la calle. Sin embargo, seguimos reaccionando frente a estímulos que nos causan mucho miedo, mucho estrés de la misma manera, ¿sí? Tratamos de huir o nos paralizamos o reaccionamos de manera, digamos, muy exacerbada para defendernos de algo. Bien, ¿y esto a qué nos lleva? A las emociones. Entonces, ¿qué son las emociones? Son estas reacciones automáticas, ¿sí? Cuando decimos automáticas significa que no pasan por el pensamiento, directamente reaccionamos, porque estamos como configurados de esta manera, podría decirse, ¿no? Y reaccionamos frente a determinado estímulo en particular, ¿sí? Son funcionales, son adaptativas y son normales, son absolutamente normales. Y como decíamos antes, está un poco ligada a la supervivencia, digamos. Nosotros seguimos vivos hasta el día de hoy gracias a que tenemos esta capacidad de reaccionar de manera automática a algunos estímulos. La duración es breve, a diferencia de los sentimientos, las emociones son breves, son algunos segundos, pero son muy intensas. O sea, nosotros podemos estar viviendo un momento emocional terrible y creer que no va a terminar y que esto es lo peor que me está pasando. Sin embargo, la realidad es que duran algunos segundos, pero nosotros tendemos a vivirlos de otra manera, como que esto no termina más, quiero que ya termine de una vez. En realidad no, dura muy poquito. Pero obviamente, bueno, produce una serie de cambios. Por ejemplo, pensemos de nuevo en el tigre. A nivel fisiológico, a nivel físico, ¿qué sentimos? Y me late el corazón, se me cierra el estómago, me transpiran las manos, ¿sí? Son todas como reacciones que tienden a actuar de determinada manera frente a ese estímulo en particular que nos provoca esta emoción. Bien, y como decía antes, las emociones no son lo mismo que los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos son un poco más duraderos, duran algunos minutos y son, como decía en algún momento creo que Manuel, hay cuando ya tomamos conciencia, ¿sí? De lo que nos está sucediendo. Primero tenemos una emoción que dura unos segundos, luego tenemos como una toma de conciencia de, ok, bien, está sucediendo esto y ahora ¿qué hago? ¿Sí? Es como lo que dice el estado de ánimo subjetivo de la emoción. Bien. Y a ver, ¿qué emociones son las que conocen? A ver, cuéntenme un poco. ¿Los leo en el chat o con el micrófono? Felicidad, enojo, tristeza, miedo, absolutamente. Predominan las más desagradables, ¿no? Pero también tenemos felicidad, amor, alegría. A veces nos olvidamos de esas. Esperanza. Bien. Exactamente. Tenemos emociones agradables y desagradables, ¿no? Acá están algunas de las que venían nombrando. Em,
Lo importante para destacar de esto, creo que no existen emociones buenas o malas de por sí, existen emociones que nos van a causar más o menos desagrado o agrado, ¿sí? Pero todas tienen una función en particular, todas tienen una función adaptativa y de mantenernos con vida, ¿no? Por dar un ejemplo, saliendo un poco del miedo, ¿no? El asco. El asco es fundamental. Si no sintiéramos asco por algún estímulo, por un alimento en particular, imagínense la cantidad de veces que nos hubiésemos intoxicado, ¿no? Este, pero bueno, lo importante es no catalogarlas, ¿no? No es ni bueno ni malo, son lo que son y las vamos a transitar todas, ¿sí? Entonces hay que, digamos, tener esa tranquilidad, no hay que huir, digamos, de determinadas emociones. Bien. Entonces, cuando hablamos de comprensión o más emocional, hablamos de la capacidad para percibir los propios sentimientos y emociones, identificarlos y poder ponerles un nombre, ¿no? Eh, la eficacia del uso de un vocabulario adecuado y cómo expresarlas de una manera correcta en un contexto determinado, ¿sí? No es lo mismo que yo me enoje con mi pareja que yo me enoje en un contexto laboral, ¿no? Está claro. Eh, bien. Y hablar también un poco de lo que es la perspectiva de los demás, ¿no? Cómo implicarse empáticamente con aquello que también le sucede al otro, o sea, identificar lo que le sucede al otro y cómo poder también de manera colaborativa em, poder ayudarlo, ¿no? A lo que sea que le esté pasando, si está dentro de mis posibilidades. Bien. Y acá les proponemos una actividad, es a ver si podemos reconocer qué sentirían ustedes ante estas situaciones. Bien, yo se las voy contando y ustedes me dicen a ver qué podrían sentir. Terminas una tarea que te piden en el trabajo y te dicen, está muy pobre, parece que lo hiciste sin ganas. ¿Qué sentirían al respecto? Decepción, enojo, frustración, tristeza. ¿Y qué pensamientos se les ocurrirían también? Se les cruzarían por la cabeza, ¿no? No sirvo para esto. Claro, Acá diría como dice, que no valoran lo que estoy haciendo. no valoran mi trabajo, me siento desvalorizado, exactamente. Pensaría que es injusto, exacto. Son como pensamientos que se nos van a ir atravesando, ¿no? Y van como un poco acompañados a esta emoción. Bien. Mi jefe me cita para hablar y en medio de la reunión reconoce que estás trabajando muy bien y te dicen que continúes así, que pronto podrías acceder a un aumento. ¿Qué emociones me dispara esto? Orgullo, bien, satisfacción. Ah, ahí está una catarata de comentarios. Motivación, felicidad, satisfacción, exacto. Alegría. Bien, acá a ver otra. Tu mejor amigo del trabajo te cuenta que lo van a echar del trabajo. Acá dice, ya estaría flasheando con el aumento, ok. Tristeza, por supuesto. Preocupación, miedo, tristeza. Miedo por uno mismo y tristeza por el otro, ¿no? Me voy con él. Esa es bien, bien sindicalista. Claro, es empatizar un poco con la emoción ajena, ¿no? No me está sucediendo a mí, pero entiendo por lo que debe estar pasando a mi amigo. Bien, y ahora hablamos de la regulación emocional. Em, una vez que podemos identificar las emociones y comprender, eh, tenemos que tratar de actuar de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, o sea, regulando las emociones propias, entender la relación entre lo que es la emoción, el pensamiento y la conducta, ¿no? O la acción. Vamos a ver estrategias de afrontamiento
y cómo autogenerarse emociones positivas, ¿no? O emociones agradables, vamos a decir. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, Pedro sale tarde de la casa, después de haber discutido con su esposa, llega con 15 minutos de retraso a la panadería donde trabaja y se le pide que atienda a los clientes. Él lo hace. Pero bien, Pedro entiende, por un lado, ¿no? Supongamos, Pedro entiende y acepta que está en otro espacio, que el problema vivido en casa no se solucionará en su trabajo, entiende que si presenta una actitud negativa, impaciente o grosera en su trabajo, afectará a otros que no son responsables de la situación que vivió. Por lo tanto, decide atender de la mejor manera a sus clientes, pues ellos generan los ingresos que le permiten tener un sueldo. Bien, suena como bastante lógico, ¿no? Al menos. Inteligencia emocional, exactamente. Aileen. Y supongamos que actúa de otra manera, ¿no? Pedro decide no saludar a sus clientes ni agradecerles por su compra. Por el contrario, muestra su rostro irritado, no está concentrado en lo que hace. También evita encontrarse con el dueño ya que no quiere dar alguna explicación de su tardanza. ¿Qué creen que pasó acá? Eso pasa siempre, dice Julio. Falta de empatía. Las emociones tomaron control de él. Buena frase. Inmadurez. Mezcla las cosas, no reguló sus emociones. Exacto, exactamente. Acá, claramente Pedro está tomado por las emociones. Exactamente. Recordemos que la emoción siempre viene acompañado de un pensamiento y este nos lleva a una conducta, digamos. La emoción va a durar unos segundos, pero en este segundo paso donde podemos repensar aquello que nos sucedió o nos está sucediendo, debemos tener como la capacidad de poder regular esta emoción y entender cuál es el contexto y entender en qué contexto y con qué personas debería actuar de determinada manera y no esto que perjudique a mi trabajo, por ejemplo, en el caso de Pedro. Bien, esta es una sobre Raquel y Susana. Deben trabajar en equipo. Raquel elige un tema del cual Susana está totalmente en desacuerdo, pero trabajan sobre ese tema. Finalmente, el supervisor dice que no es acertado trabajar con ese tema. Susana le dice, Raquel, te lo dije y no quisiste hacerme caso. Todo fue una pérdida de tiempo. Eso es porque sos una testaruda y no quisiste escucharme. Te lo dije, yo tenía razón. Raquel le responde de mala manera diciendo que es mala compañera y que no sabe trabajar en equipo. Y después de lo que le dijo, acá, perdón, Sofía dice, es parte de la atención al público regular las emociones. Exactamente. Bien, volviendo al ejemplo de Raquel, ¿no? En otro ejemplo, Raquel le dice, Susana, no me parece que debas hablarme de esta manera, yo valoro tu opinión y me gustaría que me digas de qué manera crees que podemos hacerlo bien. ¿No? Otra vez, acá estamos como tomando un poco conciencia de lo que nos sucede y en base a eso decidimos cómo actuar, ¿sí? No nos dejamos llevar directamente por los primeros pensamientos que nos van surgiendo. Bien, hasta acá vamos bien, ¿se va entendiendo? ¿Quieren hacerme alguna consulta? Por mi parte, bastante bien. Todo ok, dice. Perfecto. Todo ok, muy bien. Vamos a seguir. Seguimos con la flexibilidad cognitiva. Todo ok. Bien, flexibilidad cognitiva. Es la relación recíproca entre emociones y pensamiento. Lo que pensamos, como decíamos antes, influye en cómo nos sentimos y lo que sentimos influye en cómo pensamos.
Y lo importante, lo central para lograr esta flexibilidad cognitiva, no sé si me pongo muy técnica, pero flexibilidad cognitiva es lo que apuntamos siempre en psicología, ¿sí? Tratamos de huir de la rigidez y tratamos de apuntar a la flexibilidad, esta capacidad de poder tomar caminos alternativos a los que a veces nos va marcando el pensamiento automático, digamos. Entonces, bueno, cuando acá hablamos de evaluaciones automáticas de la mente, son como estas trampitas que nos van apareciendo de manera espontánea y que uno tiene que tratar de darle un poquito la vuelta y repensar la situación, ¿sí? Ahora vamos a unos ejemplos por ahí para que se entienda mejor. Bien, los componentes de la emoción. Por un lado, tenemos que pensar en qué es lo que estoy sintiendo, ¿sí? A nivel no solamente emocional, sino a veces físico, palpitaciones en el pecho, sudoración en las manos, siento que tengo la cara roja, me quedo sin aire. Saber qué estoy pensando, ¿sí? Cuáles son estos primeros pensamientos que se me atraviesan y saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que todo esto me está disparando a hacer? Bien, y veamos un ejemplo. Mi jefe me cita para hablar de un proyecto que le envié. ¿Qué siento? Palpitaciones, bueno, un poco lo que decía, manos sudorosas. ¿Qué estoy pensando? Seguro que no le gustó lo que le presenté, por ahí me quiere echar, ¿no? De una, me va a despedir. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy mordiendo las uñas, ¿no? Algo muy clásico de cuando uno se pone nervioso. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Identificar estas trampas del pensamiento. Pensar lo peor y si pasa eso, no lo voy a poder afrontar, ¿no? Es lo primero que solemos creer. O sacar conclusiones sin pruebas, ¿no? ¿Por qué digo que me va a echar? ¿Por qué pienso que me va a echar solamente porque me está llamando? Quizá me quiere felicitar, quizá me quiere dar un aumento, lo sabemos. Este, pero generalmente lo que nos sucede es que los primeros pensamientos que se disparan frente a un estímulo que nos causa, no sé, mucho estrés, mucho miedo, mucha ansiedad, suelen ser negativos en relación a que estamos como preparados para la supervivencia, ¿no? Entonces estamos preparados para afrontar lo peor. Y siempre nos imaginamos los peores escenarios. Pero la realidad es que uno tiene que ponerse a pensar un poco en que quizás no es algo malo, quizás no me llaman para algo malo. Siempre catastrófico, me dice Valeria, exacto. Aumento de laburo. Bien. Esto nos lleva a lo que es la reevaluación cognitiva. A veces tenemos que ponernos un poco en la situación en el personaje de detective o de abogado y empezar como a cuestionar estos primeros pensamientos que se nos van atravesando, ¿no? Empezar a preguntarlos, ¿qué es lo peor que me llama mi jefe? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Me va a echar? ¿Hay posibilidades de que me eche? ¿Qué tan malo sería, no? Supongamos, ¿qué tan malo sería esto? ¿Estoy bien acá? ¿Sería algo malo que suceda esto? ¿De verdad es algo tan terrible como yo me lo imagino? ¿Podría afrontarlo? ¿Cómo lo haría? ¿Tengo herramientas para afrontar esto que se me está atravesando? Bueno, la idea es generar un poco de lo que venías hablando, generar flexibilidad cognitiva, ¿sí? Es este camino de llegar a interpretaciones alternativas, a caminos alternativos a los primeros pensamientos que se nos van atravesando. Bien. Y ahora hacemos una actividad como podemos reemplazar algunos pensamientos por otros que nos sean de mayor utilidad, ¿no? Y supongamos este ejemplo. Tengo que poner frente al equipo de trabajo y lo primero que se me atraviesa por la cabeza es que soy un desastre. No sé hablar en público, me pongo muy nervioso, me va a ir mal. Bien, entonces voy a empezar a cuestionar este tipo de pensamientos que se me van atravesando y les pregunto, ¿no? ¿Tengo pruebas de que esto de verdad va a suceder? ¿Por qué considero que soy un desastre? ¿Tuve alguna mala experiencia antes?
¿Fue mucha? ¿Fue una? Tal vez haya aprendido de eso, no tiene por qué volver a suceder, ¿no? O también a veces es muy útil pensar en qué le diría a un amigo que está pasando por la misma situación. A veces tendemos como a ser más dóciles o más empáticos cuando le pasa lo mismo a otra persona que cuando nos pasa a nosotros, ¿no? Tendemos como a ser más rígidos cuando es algo que nos pasa a nosotros. Este, Podríamos preguntarnos si, supongamos, ¿no? ¿Cómo defender esto ante una corte? ¿Tengo pruebas para defender esto? ¿Sí? Y es muy útil también saber en qué me ayuda a pensar de esta manera. Supongamos que sea cierto, que me pongo muy nervioso. ¿En qué me ayuda este tipo de pensamiento en este lugar, en este momento? ¿Me va a hacer tener un mejor desempeño? ¿Es útil este tipo de pensamiento ahora? Probablemente no. Probablemente tengamos que dejar pasar ese pensamiento y focalizarnos en lo que viene, en prepararnos para lo que sigue, ¿no? Y fundamentalmente buscar esto, ¿no? ¿Qué otras alternativas de pensamiento hay? Bien, a ver otro ejemplo y en esta los escucho a ustedes. Mi supervisor me llamó la atención porque realicé mal una tarea. Lo primero que se me atraviesa por la mente es, seguro que me van a echar. No sirvo para nada, nunca voy a poder avanzar en mi vida. Yo les pregunto, ¿tengo pruebas que esto va a suceder en realidad? No, exactamente. ¿Y qué le dirían a un amigo que está pasando por esta misma situación? Depende si ya pasó con otras personas, dice Alexis. Quizás sea para aprender del error, que todos nos equivocamos, exacto. Todos nos podemos equivocar, aprendemos de nuestros errores también, ¿no? Este, Evidentemente, pensar de esta manera, nunca voy a poder avanzar en mi vida, no me ayuda, no me es útil. Y es bastante catastrófico, ¿no? Pensar que porque el supervisor me llamó una vez por un error que cometí, nunca más en mi vida voy a poder avanzar. Bueno, ahí tenemos que aprender o comenzar a detectar ese tipo de trampas que nos va poniendo un poco la mente y buscar otro camino, ¿no? Otro camino posible. Aprender del error que nos marca. Exacto. Mi compañero, otro ejemplo, mi compañero no realizó la tarea que debía hacer y la estoy haciendo por él. Y lo primero que pienso es, no sirve para nada, siempre le pido cosas y nunca las hace. Me entorpece mi trabajo, voy a tratarlo mal. ¿Qué podría decirle a mi compañero de todo esto que se me está ocurriendo en este momento? Ponete las pilas, dice Helen. Bien, ayudarlo a organizar los tiempos para no tomar los míos con sus tareas. Exacto. En una primera etapa le diría cómo realizar la tarea, pero si se repite, ¿cómo se proseguirá? ¿Cómo se proseguiría? Bien, sí, en principio, totalmente. Marcarle, preguntarle si tiene algún problema para que no se atrase y no me atrase a mí. Exacto. Identificar qué es lo que le puede estar pasando. Quizás lo podamos ayudar. Em, Está pasando por un mal momento, pero nunca dejar de hablar con él, dice. Bien. Nunca dejar de marcar siempre, de marcar el descontento, aquello que en verdad nos está complicando el trabajo, preguntarle si está bien. Y evidentemente, si es una actitud que se repite, bueno, hablar un poco más seriamente.
Avisarle que si no hace la tarea nos veamos perjudicados los demás eslabones del trabajo. Exactamente. Es un poco expresar las emociones que se nos van atravesando, que son absolutamente válidas, y en función a esto, bien, transmitirlas y expresarlas de la manera más adecuada. Evidentemente, tratarlo mal no es una opción, no vamos a lograr eh, ningún, no vamos a avanzar tratando mal a la otra persona. Tenemos que tratar, y además tengamos en cuenta que es parte de nuestro equipo de trabajo y vamos a tener que seguir viéndolo seguramente. Entonces, tratemos de manera colaborativa ayudar en lo que podamos dentro de este equipo de trabajo, ¿sí? Pero bueno, a ver, pasamos a otro ejemplo. Mi jefe me hizo muchísimas correcciones en un trabajo. Y lo primero que pienso es, nunca lo puedo conformar, siempre encuentra algo. Nunca voy a poder cumplir sus expectativas. ¿Qué puedo decirle a mi jefe? Que sea más específico. Seguiré esforzándome. Prometo mejorar. Charlar o ver cómo llegar a cumplir sus expectativas. Bien. ¿Qué puedo hacer para cumplir sus expectativas? Preguntarle cómo puedo llegar a cumplir sus expectativas y trabajar con ello. Voy para arriba. Bien, exactamente. Para mejorar esas cosas hay que observar cómo es el jefe y hacerlo de esa forma. Bien, bien, muy... Esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Percibir también las emociones de los demás y actuar en función a eso. ¿Qué es lo que está esperando de mí? Porque es el jefe, dice. Claro, bueno, está bien que nos marquen los errores, eso evidentemente es correcto, pero actuar en función a eso, para poder mejorar o para poder esforzarme, siempre y cuando dentro de que haya una guía clara de lo que se está esperando de mí, es algo que es algo bastante productivo, digamos. Claro, tiene sus propios criterios y hay que ver cuáles son, exacto. Pasa mucho con clientes, dice Sofía, en el ámbito del diseño. Exacto. Bien. Ahora vamos a pasar a ver unas imágenes. A ver si me queda algo más. Perdón, Solana dice, conocerlo y quizás siempre modifica cosas y no es algo en particular conmigo. Claro, no tomárselo a personal tampoco, ¿no? A veces puede ser tranquilamente algo, una característica particular de ese jefe en concreto y no necesariamente que sea algo en particular conmigo. Bien. Ahora vamos a pasar a una actividad donde vamos a ver unas imágenes y ustedes me van a decir qué creen que está sucediendo. ¿Sí? Acá, ¿qué creen que está sucediendo en esta imagen? ¿Una entrevista laboral? Sí, puede ser. Llamada de atención para mejorar. Una jefa más joven que una jefa más joven que la empleada. Correcciones. La chica está recibiendo instrucciones, le está presentando un trabajo. Exacto. ¿Y qué emoción creen que puede estar sintiendo esta persona que está de espaldas? ¿No? Supongamos que está recibiendo, no sé, como decían acá, está recibiendo instrucciones. Nervios, dice Joel.
preocupación, frustración. Claro, depende del contexto. Tiene las manos cruzadas. Bien, a ver, pongamos otro ejemplo. Oh, un poco lo que hablábamos antes. ¿Qué creen que pasa en esta situación? Dedo acusador. Retando. Lo están cagando a pedos, bien. ¿Muy claro? Ahí está el jefe que quiere todo a su manera. Está atacando. Vos fuiste. Autoritario mal. Bien, esto es como mucho más claro. Evidentemente, acá la persona con el dedito acusador está estresado y se desquita con el empleado. Y sí, eh, tiene todas las marcas, digamos, ceño fruncido, el dedo acusador, no hay muchas alternativas de lo que puede estar pasándole a este jefe o a este personaje. Y a esta persona, a la que está de espaldas, ¿qué le puede estar sucediendo? ¿Qué puede estar sintiendo? Angustia, miedo, vergüenza, preocupación. Exacto, frustración. Y sí, la situación no es de lo más amigable que digamos. Es evidente que debe estar pasando emociones desagradables, ¿no? Pero en ese momento tenemos que pensar, ok, tomémonos un segundo, no nos dejemos llevar por la primera emoción que nos surge, pensemos en qué camino podemos tomar en relación a lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? A ver acá, esta es otra imagen, a ver qué situaciones se está dando acá. Claro, una entrevista. Está presentando un proyecto o escuchan una propuesta. A diferencia de la imagen anterior, está claramente, eh, se ve muy clara la diferencia, digamos, ¿no? Esta situación es mucho más agradable de la situación anterior. El pelado escucha una propuesta. Exacto. ¿Y acá? ¿Qué puede estar sintiendo ella? Estrés laboral. Colapso, no llega con el trabajo. No anda un código, dice alguien. Cansada de corregir sprints. Tiene resaca y tuvo que ir a trabajar presencial. Exacto. Bueno, pensemos que ya podría sentir mucha frustración, evidentemente, por lo que sea que esté pasando, estrés laboral, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que uno le puede disparar? No llego, no puedo con esto, es demasiado para mí. La verdad, tendría que haber buscado otra cosa, otra carrera, no sé. Eh, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Salir de esas trampas que nos van apareciendo y tomar los caminos alternativos. ¿Ok? ¿Qué probabilidades hay de que no pueda hacerlo? ¿Puedo terminarlo para mañana, este proyecto que me están pidiendo? Si no llego para mañana, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Síndrome del impostor, dicen. Bien, bien, ya terminando, bueno, les pregunto a ustedes qué les pareció el taller, si les sirvió de utilidad, si les fue de utilidad. Eh, ¿Conocían algo de todo esto? ¿Es algo nuevo? ¿Se lo imaginaban?
Conocía algo, dicen por acá. Bien, Valeria, eso me suele pasar mucho. Por lo general, si sueltas no pasa nada tan catastrófico como creías en tu cabeza. Exacto. Taller es bueno porque nos pone en contexto de lo que puede pasar o cosas que pasamos. No es fácil. Bueno, qué bien, qué bueno que les sea de utilidad. Bien, entonces les voy a resumir un poco lo que fuimos viendo. Bueno, las emociones no son, como veníamos diciendo, ¿no? No son buenas ni malas, tienen una función en particular, ¿sí? A veces es útil saber cuál es la función que está cumpliendo esta emoción que estoy sintiendo ahora. Poder percibir los propios sentimientos y emociones me permite entender y actuar de manera más acorde en cada situación. Bien, lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y lo que sentimos influye en lo que pensamos. Por eso a veces es interesante, es importante poder captar esos pensamientos que vienen que vienen de coletazo según las emociones que vamos sintiendo. No hay una sola forma de percibir los acontecimientos, puedo interpretarlos de una forma que me haga sentir mejor, ¿sí? Es esto de buscar caminos alternativos. Bien. Acá siguen diciendo, me ayuda a combatir mis pensamientos autodestructivos, saber manejar mis emociones ante diferentes ocasiones. Bueno, qué bueno. Muy buena clase, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, me alegro mucho que les haya servido. Si les queda alguna duda, algo que me quieran preguntar, el jueves nos vamos a volver a ver, así que los voy a estar acá esperando. Muy bueno, lo pondré en práctica. Bueno, me alegro mucho, chicos. Voy a Muy dejar de buena clase, compartir. Maricel, muchas gracias. Está bueno. Sí, todo, muy clarito todo. Muchas gracias, Maricel. Gracias. No, de nada. Vayan firmando los formularios de asistencia, chicos. Bueno, terminamos mucho antes, ¿no? Ah, sí, pero pasó rápido. Sí, sí. Avisen por el chat cuando van llenando el formulario. Sí, pongan listo o algo así. Ajá. Ok. Mm, Bueno, eh, hasta aquí quedamos, ¿que no? Ya se pueden retirar, digamos. Bueno, muchas gracias. Que Todo. tengan buenas noches. Gracias de Nos nuevo. Chao vemos. chicos, Gracias a nos vemos todos. el próximo jueves. Bueno, nos vemos. Nos Gracias, vemos. gracias por la participación, chicos. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.